Bien, continuamos entonces con nuestro curso de teoría de grupos parafísicos. La clase anterior veíamos lo que eran de nuevo las raíces simples, las raíces positivas, los pesos y los diagramas de raíces que nos permitían tener información sobre los grupos y sus representaciones. Hoy vamos a mirar la parte de tensores en SU3. Entonces, si yo tengo un tensor en SU3 que tiene esta forma, puedo decir que, digamos que me armo un tensor de rango K, en el que el rango implica el número de índices que va a tener mi tensor, ¿vale? En este caso, cada índice, por ser del grupo SU3, cada índice, recuerden que la dimensión fundamental de SU3 es 3, entonces cada índice de estos puede correr de 1 hasta 3, ¿vale? Entonces, esto es lo que es un tensor y vamos a caracterizar. Este tensor en sí es una representación, pero es una representación reducible, o mejor, no es irreducible, porque al final queremos llegar a representaciones irreducibles. Esta no es una de esas. De hecho, si contamos componentes, aquí vamos a tener 3 a la k componentes. Claro, por cada índice tengo 3 y tengo k índices, esto es 3 a la k componentes. Y esas componentes se pueden acomodar en representaciones irreducibles, que al final es lo que uno quiere. Y es que, de hecho, nosotros sabemos cómo actúa el grupo sobre este tensor, ¿no? Si vamos a la representación fundamental, acuérdense que si yo tengo un elemento arbitrario del álgebra del IX, la representación asociada a S va a ser esta R y tiene estos índices JI. Cuando estos atacan a nivel del álgebra del I, acuérdense que es una suma, ¿vale? ¿Se acuerdan? Eso lo veíamos también en SU2. Entonces miremos aquí cómo es la cosa. Para SU2, que es lo que debemos tener más fresco, pues yo asumo un tensor de rango 2. Allá veíamos cómo podíamos acomodar esas componentes. En ese caso era 2 a la k componentes, que si es k es 2, pues serían 4 componentes. ¿Cómo puedo acomodar esas componentes en representaciones irreducibles? Pues acá el caso es una parte simétrica y una parte antisimétrica. ¿Que cómo va a transformar? Bueno, ya sabemos que aquí, para ahorrarme las R's, bueno, esto significa lo mismo, ¿no? La representación fundamental actuando en esto. Entonces recuerden que es una suma, actúa primero sobre el primer índice y dejando el segundo quieto, y después deja el primero quieto y actúa sobre el segundo. De la misma forma, si se fijan, yo puedo hacer el JI. Entonces XJ para que actúe en el primero y luego XY para que actúe en el segundo. De manera que esta combinación, ¿vale? Si yo sumo esto o lo resto, me va a quedar invariante. Eso ya lo habíamos probado, este es solo un recorderis. Entonces, eso quiere decir que estas combinaciones, simétrica y antisimétrica, son subespacios invariantes. De hecho, son más que eso. Estas se llaman representaciones irreducibles, porque no se mezclan entre ellas, ¿no? Pasa de simétrico a asimétrico, el más con el más, y de antisimétrico a antisimétrico, menos con menos. Si es un tensor de rango 3, pues entonces ya empieza a mejorar la cosa en términos de complejidad, porque ahora tengo 3 índices. Entonces esos 3 índices los puedo simetrizar completamente, los puedo antisimetrizar, o puedo hacer combinaciones, simétrico en los primeros 2 y antisimétrico con el tercero, o simétrico el primero y el tercero y antisimétrico con el segundo. Y estas definiciones, esto es lo primero que ustedes tienen que mirar acá, cómo
con estas definiciones para simetría en dos índices y antisimetría en el otro, usando las permutaciones. Acuérdense que estos son permutar el 1 con el 2, el 1 con el 3, y es un producto, ¿no? Entonces tienen que tener eso. De manera similar al caso del rango 2, estos de rango 3 van a ser representaciones irreducibles, ¿vale? Entonces acá la primera tarea va a ser algo similar a esto que hicimos acá. Entonces probar que la acción del álgebra los deja invariantes. Ok, listo, ahí está. Ahora, si seguimos avanzando, pues vamos ahora a definir lo que son las tablas de Young. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Hay muchas reglas, es bastante sencillo, pero hay reglas que hay que tener en cuenta. Para Young, en cualquier grupo, no importa, el tensor de rango 1 es la representación fundamental, que corresponde a la representación fundamental, va a estar caracterizado por un cuadrito. ¿Listo? Si es SU2, pues entonces esta es la representación fundamental de SU2. Si es SU3 es esta. Recuerden que en SU2 es la representación tiene dimensión 2, en SU3 tiene dimensión 3, la fundamental. Y así uno va avanzando. Por ejemplo, si yo tengo un tensor de rango 2, pues necesito dos cajas, en donde cada caja representa un índice, ¿vale? Cada índice me lleva una caja. Si tengo dos cajas. ¿Listo? Entonces ahí está. Y cuando yo hago esto, pues los resultados son los siguientes. La idea es acomodar estas cajitas en las formas en que yo puedo. Uno lo puedo poner horizontal o lo puedo poner vertical. Y definimos que esta configuración horizontal es la configuración simétrica y esta configuración vertical es la configuración totalmente antisimétrica en los índices, ¿no? Este es como si fuera el T y J y este es como si fuera el T y J, ¿vale? Así es que funciona la cosa. Eso para cualquier grupo. Miremoslo en términos de SU2. Entonces en SU2 yo tengo, recuerden que estos índices se pueden relacionar al spin. Entonces tengo dos índices, ¿vale? Y esta va a corresponder a la simétrica, que sería T11, T22, T12 más T21, ¿vale? Fíjense que tiene tres dimensiones porque son tres de estos. Eso corresponde a la representación de spin 1. Y de hecho, miren aquí, se me vuelve esas dimensiones en términos del spin. Si es spin 1, ¿qué posibilidades tengo yo? 1, menos 1 y 0. Coherente. Y esta parte vertical, pues, ¿cuántos tensores totalmente antisimétricos se pueden producir con dos índices? Solamente uno. Este es el Levi-Civita para dos dimensiones. Solamente hay uno, es decir, es un singlete. Y ese singlete corresponde a esta antisimétrica que tiene spin 0. De hecho, ¿cómo miro el spin? Pues recuerden que yo puedo mirar el I y el J, pues pueden tener más o menos un medio. Y este también más o menos un medio. Entonces yo lo que hago es, al índice 1 le asocio el 1 medio, que es como el más que uno utiliza en CAS y KETS. Y el 2 sería menos un medio, que sería ese menos. ¿Por qué es útil usar esto? Porque entonces yo puedo sumar los spins. 1, 1 significa un medio más un medio, que me da 1. 2, 2 implica menos un medio, que me da spin menos 1. Y 1, 2 pues es un medio menos un medio, que es 0, menos un medio más un medio es 0, spin 0. Lo mismo estos, ¿no? Tienen esos spins. Es información de spins en el grupo de SU2. Miremos qué pasa en ese U3. Miremos a ver, porque pues, es interesante mirar todas estas cositas, ¿no?
La representación de SU3 fundamental es tridimensional y entonces es esta caja, ¿vale? Ahí está. Si hago la multiplicación de dos fundamentales, 3, ojo porque aquí el 3 barra es diferente a la fundamental, ¿no? Esta es la compleja. Entonces si lo hago, tengo las mismas posibilidades en términos de tablas, pero ahora ya es diferente el conteo. Como es un tensor de rango 2, ¿cuántas posibilidades tengo yo en este caso de tener componentes? Pues tengo 3, n por n más 1 sobre 2 me da 6, es decir, la simétrica es de dimensión 6. En otras palabras, yo puedo acomodar, ¿cuáles son acá, no? T12, T13, T11, T21, T22, T33, T31, T32, T33. Entonces yo tengo 9 elementos y quiero organizarlos para tener configuraciones totalmente simétricas. ¿Cuántas puedo? Pues eso depende de la dimensión del grupo, que es en este caso dimensión de la fundamental, que es 3. Entonces D por D más 1 sobre 2. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que la configuración totalmente simétrica de SU3 es de dimensión 6, ¿vale? Y la antisimétrica pues es algo similar, D, pero es D menos 1 sobre 2, me da 3, pero esa no la llamo 3, sino que la llamo 3 barra, porque no hay más. En SU3 solo hay dos representaciones irreducibles de dimensión 3, la fundamental y la compleja. Entonces a esta, como ya tengo la fundamental, a esta no la puedo llamar 3, entonces la llamo 3 barra, que es la representación compleja. ¿Qué pasa si tengo 3 ahora? Entonces vienen más reglas. Ya tengo 3 representaciones fundamentales. Este es un tensor de rango 3. Yo puedo acomodarlos de varias maneras. Puedo poner 1, 2, 3 horizontal, 1, 2, 3 vertical. Puedo poner 1, 2 y 3 acá. O puedo tener 1, 3 y 2. Si se fijan, esto es lo que estábamos viendo antes, ¿no? Fíjense que en la parte horizontal se considera simétrico, en la parte vertical antisimétrico. Es decir, este es simétrico en los dos primeros índices y antisimétrico con el tercero. Y este es simétrico el primero y tercero y antisimétrico con el segundo. Entonces vienen partes de las reglas. Entonces acá la primera regla que observamos es que yo puedo acomodar las cajas de tal manera que el número de cajas M en la primera fila debe ser mayor que el número de cajas en la segunda y así sucesivamente, tanto para filas como para columnas, ¿vale? Si yo cuento esta fila tiene que tener más cajas que la de abajo, y acá y acá y acá, así como disminuyendo. Y lo mismo en las columnas. Entonces cada vez las columnas van disminuyendo su número de cajas. Es notación, son reglas. Esto está relacionado con el grupo de permutación que veíamos al inicio, ¿no? El S3. No voy a entrar mucho en detalle, quizás más adelante en el curso. Pero es que es un grupo discreto, es no abeliano y tiene 6 elementos. A lo que voy es, como lo principal es que ese grupo de 6 dimensiones se puede acomodar de la misma forma en que acomodamos el SU3. Es una coincidencia, ¿vale? Pero funciona. En ese S3 se considera 2 singletes y 2 que son dobletes. Acá es lo mismo, ¿no? Entonces tengo 2 de estos diagramas, 1 y 1, y tengo 2 de estos, son muy similares. Pero quizás más adelante tengamos más palabras sobre esto. Miremos SU2, un tensor de rango 3. Acá voy a tener el totalmente simétrico 1, 1, 1, que es spin, un medio más un medio más un medio, es decir, 3 medios. Y este no existe,
¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso que no existe? Bueno, pues resulta que un tensor de rango 3 para SU2 solo sería posible si los tres índices son diferentes. Por eso vamos de 1 hasta K, de I sub 1 hasta I sub K. Pero como en SU2 solamente tengo o es 1 o es 2, es decir, o es más o menos el spin un medio y menos un medio, el otro no está, porque yo podría tener 1, 1, 2, pero vean que estos dos son iguales, o 1, 2, 2, pero ahí ya se pierde. Entonces este señor no existe. Entonces solamente tendría una representación totalmente simétrica de eso. Pero también lo puedo acomodar de esta manera. Miremos qué interpretación hay. 1, 2, 3 o 1, 3, 2. Recuerden que en SU2, cada vez que yo tenga dos cuadritos, esto es como un juego. Cada vez que yo tenga dos cuadritos verticales, esto es proporcional al Levi-Civita, que es el antisimétrico. Pero ese antisimétrico es un singlete de SU2, ¿vale? Entonces, si es un singlete, es como si no estuviera. Es como si fuera un 1. Un 1 por una caja me da solo una caja. Un 1 por una caja me da una caja. Eso es más o menos lo que se refiere, ¿vale? Y es que podemos después analizar que como me quedó solo una caja, yo sé que esto es spin un medio y esto es spin un medio. Ahora, miren la importancia de lo que les decía de ponerlo en términos de lo que es el spin. Entonces yo aquí, estos índices lo que me están diciendo es agarre una partícula de un medio, otra y otra, 3 y multiplíquelas. Y mire qué obtiene. Esto ya lo habíamos hecho antes, ¿no? Un medio por un medio. Recuerden que esto es J1 más J2, luego J1 más J2 menos 1, etcétera, hasta valor absoluto de la diferencia. Entonces aquí yo voy desde 1, porque es la suma, hasta 0. Entonces solo tengo dos estados. Es 1 más 0, dos representaciones. Una de spin 1, otra, bueno, representaciones. Y esta de 0. Y eso lo multiplico por un medio, ¿vale? Entonces tengo spin 1, spin 0, spin 1 medio. Ahora este con este, el J1 más J2, pues es 1 más un medio que me da 3 medios. Este 0 por un medio, esto es un singlete, es un medio, ¿vale? Aquí me faltó, ¿no? Voy desde 1, esto es 3 medios, lo bajo hasta 1 menos un medio, que es igual a un medio. Entonces la único es en pasos de 1, pues es 3 medios y un medio, que es esta parte. Y el 0 por el 1 medio, pues me da el 1 medio. Que es precisamente lo que tenemos aquí. Tengo 2 spin 1 medio y tengo un spin 3 medios. Entonces se vuelve más fácil la construcción de estas representaciones en términos de sumas, ¿no? de representaciones irreducibles. Miremos ahora para SU3. Entonces tengo un tensor de rango 3 y yo quiero ver cuántas de esas combinaciones son simétricas y cuántas son antisimétricas. Totalmente simétrica y totalmente antisimétricas. Entonces aquí voy a hacer acá para escribir la fórmula. Esto ustedes lo pueden verificar. Si yo quiero totalmente simétrico, dependiendo de la dimensión, pues me queda 1n factorial por n más 1 por n más 2, todo lo multiplico hasta n más n menos 1. Si es totalmente antisimétrico, es similar, solo que ahora voy para abajo. n menos 1, n menos 2, hasta n menos n menos 1. ¿Listo? Entonces ahí queda la pausa. Fíjense, pongámoslo a prueba. Para SU3 la dimensión es 3. Entonces me queda 1 sobre 3 factorial. 3 por 3 más 1. Y aquí el n menos 1 es 2, o sea es 3 más 2. Y eso me da 10 combinaciones.
Para la totalmente antisimétrico, pues es lo mismo 3, 3 menos 1, 3 menos 2 y me da 1. Es decir, este es un singlete. Entonces, dentro de las reglas de juego, cada vez en SU3 que yo vea 3 verticales, eso es proporcional a Levi-Civita, que es el único tensor de 3 índices totalmente antisimétrico. No hay más, no se pueden construir más. Y por supuesto tengo las otras dos, que es simétrico en los dos índices y antisimétrico en el otro. Aquí esto me quedó mal, entonces espere. Esto es como otro aparte. Listo, sí. Listo, ahí está. Entonces que serían dos, ¿no? Porque yo puedo simetrizar dos índices y dejar el otro antisimétrico. Lo que quería con esto es mostrarles de dónde viene, ¿no? Y cómo tiene sentido. En SU3 este es 3 barra y este es 3. Entonces yo voy a analizar las reglas. La regla que habíamos visto antes era acomode este cuadro como pueda acá. Entonces no puede ser a la izquierda, obviamente. Tiene que ser o aquí horizontal o aquí vertical. Entonces dentro de esta 3 barra, como ya lo vimos en la clase anterior, eso me daba la representación adjunta, que era de 8 dimensiones, y la representación del totalmente antisimétrica, que es un singlete. Entonces a lo que voy es a relacionar, pero le hacemos los dibujitos acá, porque no están, ¿cierto? Ese sería esta, es decir, esta es la representación adjunta de SU3. Y pues tengo esta otra que es la de Levi-Civita, ¿no? ¿Listo? Bien. En general, para mirar si yo tengo una tabla de Young de esta manera, porque en SU3 ¿qué hicimos? Tengo, esta es la fundamental y de ahí yo puedo construir la compleja, ¿no? En general, ¿cómo lo hago? Para SUN, supongamos que yo tengo esta tabla. Si yo quiero construir la representación compleja conjugada a partir de la fundamental, pues voy a seguir estas reglas. Lo primero es reemplazar el AI por n menos AI. ¿Quién es el AI? El AI es la columna. ¿Listo? El número de columnas. A1, A2, hasta A sub n. Entonces lo primero que hago es reemplazar AI por n menos AI. De n es la dimensión. Y luego, para cumplir la regla número 1, que es que quede de esta manera ordenadita, se hace como el espejo. Entonces miremos, para SU3, esta es la representación fundamental, ¿vale? Entonces yo tengo 3 menos 1, que es 2. Ah, bueno, espere. Entonces el número de cajas en la columna 1 es 1. Es decir, el A sub 1 es 1. Entonces yo hago n menos 1, pero n vale 3. O sea, es 3 menos 1, 2. O sea, necesito 2 cajas. ¿Listo? Y ahí está. Esa es la representación 3 barra. Porque esta no la tengo que hacer. Miremos de la adjunta de SU3 y yo quiero ver cuál es su representación compleja conjugada. Acá en esta primera columna yo tengo 2 cajas y en la segunda tengo una. El n es 3, o sea, 3 menos 2 es 1, es decir, en la primera voy a tener una y luego 3 menos 1 es 2, en la segunda voy a tener 2. Luego yo sé que esta forma no está permitida, entonces la reflejo y me queda así. Es decir, que la representación adjunta de SU3 es autoconjugada. Eso es lo que quiere decir. Entonces otra vez, de pronto pongámoslo por aquí en verdecito. Entonces el AI corresponde al número de cajas en la columna I. Listo, con eso es suficiente.
Bien, entonces tenemos que la adjunta es autoconjugada. Bien, de ahí, si nos devolvemos al tensor de rango 3 en SU3, yo puedo hacer 3, 3, 3 y me va a dar la simétrica, que es de 10 dimensiones, esta que es muy importante, el singlete, que es el totalmente antisimétrico, y tengo dos 8, la adjunta y la conjugada de la adjunta, que es la misma adjunta, ¿vale? Tengo dos 8. Entonces acá estoy diciendo que al tener estas tres representaciones fundamentales las puedo tener como este tipo de transformación. Y acá este singlete de SU3 color es lo que me permite tener los protones. Los protones no tienen un color asociado con respecto a SU3 color. Entonces, ¿cómo es eso? Supongamos que un quark yo le tengo el índice I porque son tres colores, 1, 2 y 3. U1, U2, U3. ¿Listo? Bajo ese U3, no se confundan con el sabor, entre color y sabor. Son cosas diferentes. El sabor me permite el decaimiento beta y el color ya es otra cosa, ¿no? Aquí es con la fuerza fuerte. Debido a que la fuerza fuerte es mucho más grande que la fuerza electromagnética, las partículas físicas deben ser singletes del grupo de SU3 color. ¿Para qué? Para que se puedan formar bound states, estados atados. Si tienen un color asociado, es decir, si transforman aquí sobre estos de acá, esos no se pueden acomodar para generar esos estados acoplados que son los que necesitamos, que son las partículas físicas. Entonces, debido a que aquí en esta multiplicación de 3 quarks hay un singlete, entonces podemos ponerlo, ¿no? Recuerden que el protón es UUD y el neutrón es UDD, ¿vale? Entonces, bien, ese es como un aporte ahí en términos de física de partículas, que si han visto un curso de esos, pues saben cómo es la formación. Ok. Avancemos. Ahora, ¿qué pasa si quiero irme más arriba? Por ejemplo, multiplicar estas dos, ¿vale? Sin necesidad de un grupo, pues miremos cómo funcionaría. Yo tengo este totalmente antisimétrico y este que tiene simétrico en A y antisimétrico en AB, ¿vale? Miremos a ver cómo sería esto. Pues hagámoslo por partes, una cajita a la vez. Primero esta cajita la voy a acomodar acá o acá, ¿vale? ¿Cómo me queda? Esta es como si fuera el A, pongámosla ahí, y este es como si fuera el A, ¿vale? Eso ya lo sabemos. Y me queda esta. Entonces ahora vamos a acomodar esta otra cajita. Entonces yo la puedo poner o acá o acá, ¿vale? Esa sería o acá, ¿vale? Perdón, acá no por el número de cajas, ¿no? Miremos. Entonces, primero la puedo poner aquí. ¿Listo? Esa me da esta que está acá. También la puedo poner aquí, que me da esta. Y también la podría poner acá. Perdón, acá. ¿Listo? Entonces, pongámosla, que sería esta. Sin embargo, originalmente A y A son simétricos y aquí me quedaría antisimétrico. Entonces yo no puedo cambiar la naturaleza. Así que este llego y lo quito. Una vez tengo ese, me queda el B, la multiplicación del B. ¿Listo? Bien. Miremos cómo va la cosa. Y no lo puedo poner el de 4 porque
1, 2, 3, 4. Porque yo lo que quiero son 3 componentes aquí, ¿no? Entonces miremos este B cómo lo puedo acomodar. Yo podría ponerlo acá, ¿vale? O acá. Pero viene una regla nueva. No se puede. Esa regla es esta que está acá. Que me dice, si yo cuento el número de A's y el número de B's, empezando desde la primera fila y continuando con la segunda, etcétera, si en ese conteo en algún momento el número de B's es mayor que el número de A's que se lleven, se debe eliminar el diagrama. Ejemplo, si yo pusiera el B acá, espere, con esto. Si yo pusiera el B acá y empiezo a contar en esta dirección, ¿cuántas B's llevo al inicio? Una. ¿Cuántas A's? 0. Entonces ese diagrama no va. De la misma razón, por eso no lo puedo poner acá, ni acá, en ningún lado de esos, porque sencillamente viola esta regla. Entonces, ¿dónde lo puedo poner? Lo puedo poner acá. Fíjense que aquí llevaría 2 A's, una B, ahí estamos bien. Lo puedo poner acá, que llevaría 2 A's, 2 A's, una B, ahí estamos. Lo puedo poner acá, que es una B, una A, 0 A, una A, 2 A's, una B, perfecto. O lo puedo poner acá, una A y una B son iguales, la regla es que sea mayor, y aquí llevo 2 A's, una B, perfecto, no viola nada. Y esos serían los diagramas que puedo acomodar al hacer este tipo de productos. Y estos son los que se me vuelven las representaciones irreducibles de este producto de acá. ¿Vale? Bien. Hasta acá terminaríamos la parte de tablas de Young. Para el contenido general que yo quiero dar en este curso todavía nos faltan algunas cosas. Algunas veces alcanzamos a cubrirla todo de manera presencial, otras veces no. Así que lo que viene es por si continuamos en las semanas que quedan de manera presencial. De todas maneras, en la parte virtual seguimos de largo. Y es la cuestión de que debe haber un diccionario entre el lenguaje de estados más altos, que era lo que conectábamos la clase anterior, con el lenguaje de las tablas de Young. ¿Vale? Ese lenguaje es bien interesante, es bien interesante. Fíjense que acá, en la parte derecha, estoy llamando a lo que usábamos de las raíces simples, ¿vale? X alfa 1 con X menos alfa 1, X alfa 2 con X menos alfa 2, en términos de SU3. Estas son las raíces simples para SU3. Y veíamos que estos conmutadores eran igual a 2 veces el H1 y el H2, que son el Cartan, el subálgebra de Cartan de SU3, es 2 dimensional. Y en su estructura esto es muy parecido a el J3 de SU2. El J3 de SU2. ¿Okay? Recuerden, en SU2 el subálgebra de Cartan era una dimensión que le llamábamos H1 y era el 2J. Entonces, la dimensión de la representación 2J era 2J más 1. Es decir, que si lo pongo en términos de H1, en realidad me da es H1 más 1. ¿Vale? Y eso lo vamos a usar acá. Entonces volvamos. A SU3, el estado más alto. En ese estado más alto, yo podría caracterizarlo a partir de P y Q. ¿Quiénes son P y Q? P y Q son los autovalores del subálgebra de Cartan. ¿Se acuerdan? Con esto era que nosotros construíamos el diagrama de raíces.
con los autovalores de H1, H2, bueno, a veces también nos íbamos a lambda 3 y lambda 8, ¿vale? Pero eso es fácil de recordar, si no, revisen. Para cada estado alto debe haber o debe existir una representación irreducible, porque desde ahí es donde uno empieza a bajar y construir, a subir y construir las demás, ¿no? Entonces miremos esta representación irreducible asociada al estado más alto, ¿cómo es su dimensión? La dimensión para esa representación irreducible está en términos de estos h's, que son estas dimensiones que hablábamos acá, ¿no? Acá, dado h1, la representación irreducible era 2j más 1. Por ejemplo, si j era igual a 1 medio, entonces esto, ¿qué me quedaba? Quedaba 2 por 1 medio, que es 1 más 1 es 2. Entonces la representación de 1 medio en ese U2 era más 1 medio y menos 1 medio. Es un doblete, ¿vale? Acá es algo similar, solo que más complicadito. Ustedes deben quizás probarlo. Hay varias cosas que no pruebo, ¿no? pero bueno, se pueden verificar fácilmente y después mirar la prueba. Acá lo que yo voy a decirles es, esta es la dimensión para ese U3 de las representaciones irreducibles en términos de estos H1 y H2. Voy a tener algo similar. Entonces tengo H1 más H más 1 por H2 más 1 y luego agarro, lo sumo y le sumo 2. Es como agarrar este por este y aquí sumo las dos. Sobre 2. Pongámoslo a prueba a ver si me equivoqué. Esta 1,0, que son los autovalores, corresponde con respecto a H1 y H2, este es el estado más alto. Acá, ese es 3, la representación fundamental. Pongámoslo a prueba, miremos. Entonces es 1 más 1, que es 2, por 1, 1, 2, perdón, con este 2 se va. Y aquí me queda 1 más 0 más 2 es 3. Pues ahí está. Esa corresponde efectivamente a la fundamental. La adjunta, que sería este, 1,1, debería darme la adjunta. Miremos. 2, con este 2 se va. Y aquí me queda 2 por 1 y 1, 2, más 2, 4 por 2, 8. Ahí está. 8 dimensiones. Y este intermedio que utilizamos en el ejemplo la vez pasada debe ser 6 dimensional, que es 2, 0. Entonces 2 más 1 es 3, 0 más 1 es 1, se van 3. Y aquí 2 más 2 es 4 y 2 en 2 es 2, 2 por 3, 6. Ahí están las 6 dimensiones. ¿Vale? Si lo queremos hacer para el SU4, entonces la dimensión del subálgebra de Cartan es la dimensión del grupo menos 1. O sea, esa tiene 3. H1, H2 y H3. Y aquí las dimensiones de las representaciones irreducibles empieza a tomar otra forma, solo que la regla es la misma. Fíjense. H1 más 1, H2 más 1, H3 más 1. Luego voy a agarrar los adyacentes. H1 más H2, 2, que es parecido a esto. Pero este también es adyacente. H2 más H3, 2. Y luego sumo todos más el número de la dimensión del subálgebra de Cartan. Y lo divido entre 3 factorial, que otra vez viene este número de acá. Aquí eran 2, 2 factorial es 2. Ahí está. Y así se contarían la dimensión de las representaciones irreducibles para SU4. Y de hecho yo quiero que ustedes lo generalicen para SUN. Recuerden, si yo tengo SUN, ¿cuál es la dimensión del subálgebra de Cartan? Dimensión subálgebra de Cartan, pues es n menos 1. Bueno, n en este caso es n minúscula. SUN. Entonces ustedes van y generalizan. Y de hecho averiguan por qué esta parte de las cosas adyacentes.
porque no puedo agarrar, por ejemplo, el 1 y el 3 y me cuenta. Y también averiguan la forma análoga de encontrar la dimensión de la representación irreducible asociada con el estado más alto usando el lenguaje de las tablas de Young. ¿Ok? Que es lo que estábamos haciendo por aquí contando las dimensiones, ¿no? Es algo similar. Entonces, esto lo comparan con estas de acá para ese UN. Pueden empezar así, ¿no? SU2 con este método y con las tablas, SU3 con este método y con las tablas, y ahí van sacando las reglas. Listo, chicos. Eso es. Chao, chao.